Los temibles tercios, soldados con un arrojo incuestionable y una lealtad absoluta hacia su rey. Estas unidades, consideradas por algunos como las herederas de las legiones romanas, acababan con sus adversarios lanzando sobre ellos un vendaval de plomo y un mar de picas. En un tiempo en que España necesitaba defender sus territorios europeos con soldados fiables, los soldados de los tercios demostraron de lo que era capaz un militar resuelto y experimentado. Estas unidades se labraron una reputación que todavía hoy les hace contar con un lugar privilegiado en la historia. Para poner una fecha aproximada a la creación oficial de los tercios, es necesario retroceder en el tiempo hasta el siglo XVI, momento en que cogió las riendas de España Carlos I, V de Alemania, nieto de los reyes católicos. A este monarca se le planteó la difícil tarea de mantener a sangre y fuego los territorios que había heredado en Milán, Nápoles y Sicilia. Con Francia presionando para arrebatar estas regiones, a Carlos I no le quedó más remedio que reorganizar la infantería española que había en estas comarcas italianas. Así, aprestados para la defensa, nacieron los tres primeros tercios, el de Nápoles, el de Sicilia y el de Lombardía. Estas pioneras unidades tuvieron desde entonces el honor de ser conocidas como tercios viejos y cada una contaba con un mando independiente. Cuando se necesitaban nuevos soldados, el Consejo de Guerra, por delegación del rey, convocaba en primer lugar un concurso para la designación de capitanes, cada uno de los cuales debía levantar una compañía de unos 250 hombres. El sistema era tremendamente abierto y meritocrático, ya que cualquier soldado veterano podía pedir la licencia a su general y presentarse al concurso de méritos en la corte. Allí, en el Consejo de Guerra, se entregaría su hoja de servicios formada por los diversos certificados que había recibido a lo largo de los años de su capitán. El Consejo de Guerra analizaba la documentación y concedía audiencia al aspirante para entrevistarle. Si lo daban por válido, el Consejo recomendaba entonces al rey para que lo hiciera capitán, y este era quien expedía y firmaba la patente de nombramiento. Allí también se establecía cuál sería su sueldo y finalmente se le ordenaba mediante una conduta el reclutamiento de la compañía en una zona determinada del reino. Una vez llegado el capitán al lugar de reclutamiento, le bastaba con tomar pluma y papel para alistar a los voluntarios que podrían ser españoles, extranjeros, nobles, humildes, políticos, empresarios, novatos o con experiencia. Todos eran bienvenidos y tratados con igualdad. Muchos se enlistaban en los tercios para obtener honor y reputación, ganarse la vida o ascender en el ámbito social. El capitán elegía entonces libremente a su plana mayor, formada por un paje, un alférez o teniente, un insignia, un sargento, dos tambores, un gaitero o pífano, un capellán, un furier o comisario ordenador y un barbero. Por debajo de esta primera plana se designaban 9 cabos para mandar las respectivas sesiones de 25 soldados en que estaba dividida la compañía. A continuación, el capitán preparaba y diseñaba su bandera libremente mediante una sábana. Eso sí, se exigía que estuviera cruzada de esquina a esquina por una cruz de San Andrés roja, que era el color de España. Cuando los soldados llegaban al campamento, se les mezclaba entre novatos y veteranos para que así pudieran aprender de estos. Luego se encargaba el adiestramiento inicial al cabo de escuadra, siendo estos soldados de mucha experiencia. Debían procurar tener su escuadra bien ordenada y mostrarles a tirar con el arcabuz y los movimientos con la pica. Luego pasaban al sargento mayor, quien debía adiestrarlos, hacer con ellos toda clase de formaciones y en hacerles escramuzar de diversas maneras. El sargento organizaba las marchas y los alojamientos, los puestos de guardia, rondas y centinela, y el escuadrón a la hora de combatir. Cada 8 días vendría el capitán de compañía y organizaría los escuadrones haciendo tocarlos a tambores en diferentes zonas para que los soldados entiendan qué es lo que debían de hacer con cada toque, además de mandarles a marchar guardando el orden, mostrándoles dónde han de cerrar, dónde se han de retirar, cómo han de cargar y dónde han de hacer frente. La vida en el campamento era de lo más habitual. Estos se creaban durante los asedios a base de grandes tiendas de lona
en las que podrían residir hasta 4 combatientes. Cada una se formaba con los paños que los soldados llevaban consigo. Los hombres de los tercios pernoctaban en ellas vestidos con su ropa habitual, la que usaban durante toda la jornada. En ese mar de tiendas de lona, los soldados hacían sus necesidades en unas letrinas instaladas a petición de los oficiales. A pesar de la falta de higiene, lo cierto es que los tercios hispanos contaban con una admirable atención médica que evitaba que las epidemias se expandiesen por doquier y trataba de paliar desde las heridas hasta los dolores típicos provocados por la contienda. Los soldados españoles e italianos recibían atención médica gratuita en un hospital militar permanente, aunque a cambio el gobierno deducía del sueldo £1 al mes. La disciplina la aplicaban los capitanes, que tenían el privilegio de azotar o multar a sus hombres cuando estos incurrían en algún desliz. Los hombres también contaban con el apoyo de los capellanes de campaña, hombres encargados de darles consuelo espiritual antes de la batalla y, llegado el momento, también durante la contienda. El paso del tiempo garantizó la creación de nuevos tercios y el perfeccionamiento de las técnicas de combate. Estas, concretamente, se tomaron del ejército suizo. Luchaban combinando de forma muy eficaz las armas blancas y las de fuego. En las primeras filas se situaban los arcabuceros y mosqueteros. La estrategia que hizo a los tercios ganarse un hueco en el tiempo era sencilla pero efectiva. Primero, solían abrir fuego los pesados mosquetes, normalmente a más de 100 metros del enemigo. Posteriormente, disparaban los arcabuces a menor distancia y a continuación, la gran masa de piqueros que avanzaban ordenadamente en cuadro formaban una barrera de hierro bajando sus largas picas apuntando a las tropas atacantes. Eran como gigantescos erizos de acero que maniobraban en el campo de batalla de forma aterradora. Junto a estos escuadrones de piqueros avanzaban por los flancos las mangas de arcabuceros, grupos más reducidos de soldados con armas de fuego que se disponían dependiendo de la situación y los movimientos de las tropas. Si por algo se hicieron famosos los tercios fue por su arma básica, la pica, una extensa lanza de entre 4 y 6 metros con la que se detenía el avance de la caballería y se atacaba a los soldados enemigos que combatían a pie. Los piqueros se distribuían en picas armadas que ocupaban las primeras filas y llevaban más protección, casco, peto y falderas de metal, generalmente veteranos, y las picas secas, los de las filas del fondo, peor ataviados, con poca protección y menor experiencia en combate. Los combatientes también contaban con una amplia selección de armas blancas si la formación de picas flaqueaba. Todo soldado dominaba el combate individual con espada y daga. En último lugar, para atacar a los enemigos a distancia y cubrir los flancos de los piqueros, se encontraban dos tipos de soldados. Los que portaban armas de fuego se dividían en mosqueteros, con armas de 7 a 12 kilos, tan pesadas que necesitaban una horquilla en la que apoyarse, y arcabuceros, con armas más ligeras, de unos 5 kilos, que se podía disparar desde el hombro sin horquilla. Para las armas de fuego se usaban 12 cargas de pólvora en tubos de madera unidos a un correaje, que popularmente se denominaban los 12 apóstoles. En cuanto a la vestimenta, los tercios no se caracterizaron en su primera etapa por contar con un uniforme concreto. En la práctica, cada soldado hacía gala de los ropajes que buenamente podía conseguir, y únicamente después de saquear una ciudad o recibir la paga, adquirían algún elemento para adornar su indumentaria. En la primera etapa, los tercios solo disponían de un distintivo rojo, color que también solían utilizar los piqueros para forrar el asta de sus armas. Este atuendo se mantuvo aproximadamente hasta el siglo XVII, momento en el que se reglamentó un color para las casacas de algunos tercios. Uno de los elementos principales que regía la vida de los soldados era la paga, o mejor dicho, los saberes. Desde 1534 hasta 1634, el sueldo base de un pica seca, el escalafón más bajo, era de 3 escudos, forjados con 383 gramos de oro. El capitán, por su parte, recibía de forma excepcional 40. De este sueldo salía la comida. El alimento básico de los soldados de los tercios era el llamado pan de munición, elaborado al menos de forma oficial a base de trigo y centeno. Se estimaba que cada hombre necesitaba 1,5 libras de él por jornada para poder estar nutrido de forma razonable. Por ello, se solía entregar una hogaza de 3 libras cada 2 días. Si el tercio
se asentaban en una ciudad durante un largo periodo de tiempo, ellos mismos se ocupaban de procurarse sus propios alimentos. La cuadrilla en cuestión solía delegar la responsabilidad de cocinar en una de las mujeres que les acompañaba o en un paje.